Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy al fin les traigo la segunda parte y final de la revisión dedicada a este ciclocomputador marca Magin modelo C406. ¿Quieres saber cómo nos fue? Vamos a ver. Antes de continuar con este video, quiero agradecer a todos y todas por la gran cantidad de comentarios que recibí en el primer video que hice de esta revisión y espero en este video poder aclarar las dudas que surgieron sobre el uso de este ciclocomputador. Lo primero que tenemos que saber es que para usar este ciclocomputador debemos tener instalado sí o sí la aplicación en nuestro celular. Ahora, aquí viene la primera pregunta. ¿Qué aplicación es la que debo instalar en el celular? Si nos vamos al manual que viene dentro de la caja, dice que debemos instalar la aplicación Magin Utility. Aplicación que, por cierto, no está en el Play Store ni en el App Store. No sé por qué. Puede ser que no haya funcionado, que estén desarrollando algo mejor, no lo sé. Luego está la otra aplicación que es OneLab Fit, que la recomiendan en los foros de internet, que dicen que es lo mismo. Dicen que es la aplicación o la versión mejorada del Magin Utility. Yo quise probar las dos, así que lo que hice fue buscar en internet y encontré la APK, que es la aplicación propiamente tal, y la instalé en mi teléfono que tiene Android. Y así pude utilizar el Magin Utility. También obviamente descargué la aplicación OneLab Fit y la instalé y quise probar cómo se comportaba con una o con otra el ciclocomputador. Ahora, ya con las aplicaciones instaladas en el celular, lo siguiente que tenemos que hacer es registrarnos o tener una cuenta en Magin Utility o en Magin. Ya, si no tenemos esta cuenta debemos crearnos una. ¿Por qué digo esto? Porque al querer sincronizar el ciclocomputador con el dispositivo nos pedirá un código. Ese código es enviado al correo electrónico que utilizamos para registrarnos en la cuenta. ¿Ya? Así que ojo con eso, si no tenemos esa cuenta o si no nos hemos registrado, no podremos recibir ese código. Y también revisa la bandeja de correo electrónico no deseado porque el código podría estar ahí. Hablemos sobre la aplicación Magin Utility. Una vez que se sincronizaron los equipos, voy a poder tener acceso a la configuración de todos los sensores: cadencia, velocidad, frecuencia cardíaca. Ojo, que este ciclocomputador es compatible con los sensores ANT+ y Bluetooth, así que cualquier marca que yo tenga me va a servir para este ciclocomputador. Por otro lado, con la aplicación OneLab Fit también puedes hacer la sincronización de los sensores con el ciclocomputador. Y esto es algo muy importante. La sincronización de todos nuestros sensores se debe hacer a través del celular. El ciclocomputador no permite buscar los dispositivos y agregarlos de manera manual. Eso es algo que no me gusta mucho, pero bueno. Se hace solo una vez o cuando quieres agregar un nuevo sensor y ya no es necesario hacerlo. En cuanto a las pruebas en terreno, debo decir que este ciclocomputador se comporta bastante bien y cumple con las expectativas. Para efectos de prueba utilicé el GPS de mi reloj Suunto y también utilicé el GPS del ciclocomputador para comparar las distancias. Quería ver cómo se comportaban los GPS de ambos dispositivos para comparar las distancias y ver si había mucha diferencia entre uno y en otro. Lo cierto es que comparando los datos no hay mucha diferencia, ambos se comportan muy bien. Lo que sí, ojo, porque si tenemos habilitada la pausa automática, eso podría quitarnos algunos kilómetros. ¿Por qué? Porque cuando nos detenemos, se pone la pausa y cuando iniciamos el movimiento demora un par de metros en detectar que nos estamos moviendo y recién ahí se activa la medición de la distancia. Así que ojo con eso, yo prefiero que la deshabilitemos para no perdernos o que no nos coma kilómetros. Lo otro es que si tenemos activada la opción del sonido o del pito que tiene este ciclocomputador, es bastante molesto, bastante ruidoso y bastante fuerte. Entonces, por ejemplo, con la modalidad de autopausa, yo me detenía y emitía un sonido muy fuerte y si había gente alrededor, todos me miraban. Eso no es muy adecuado porque en tiempos donde hay muchos robos, la idea es no llamar la atención. Entonces yo también les recomiendo deshabilitar el sonido que tiene porque es muy fuerte.
En cuanto a la pantalla, a la visión de los datos, perfecto, nada que decir. Los números son grandes, se puede ver, no tenemos ningún problema con eso, aun cuando la luz del sol llegue directamente sobre la pantalla. Los números se siguen viendo. También con la luz de fondo que se puede habilitar en la noche, por ejemplo, se ve impecable, así que no van a tener problemas, sobre todo quienes no tenemos una muy buena visión, siempre vamos a ver los datos. Los botones son grandes, son cómodos, fáciles de presionar, así que nada que decir. El cuerpo es bastante robusto, lo dijimos en la primera parte del video, que si no la has visto te la dejo acá abajo en los comentarios. Y otra cosa que extraño, o no sé si en otros ciclocomputadores será igual, pero cuando ya detengo el entrenamiento o el recorrido, le doy stop para que se guarden los datos, no me entrega ningún mensaje, no me dice sus datos han sido guardados, almacenados, ok, no dice nada. Pongo el stop y los datos desaparecen. Entonces me queda la duda si es que se habrán guardado, se habrán perdido. Extraño eso. No sé si en otros modelos de ciclocomputador les muestra algún mensaje. Ya, si los amigos o amigas que nos están viendo tienen otro modelo, de otra marca quizás, escríbanos en los comentarios si es que al finalizar les aparece. Ya, a lo mejor es un estándar de los ciclocomputadores y yo no sabía, pero se echa de menos eso. ¿Ya? Porque la única forma de revisar los datos de nuestro entrenamiento es sincronizando el ciclocomputador con nuestro celular. No tiene un modo de que yo pueda ir a las actividades que realicé y verlas en la pantalla. Eso no lo tiene. Y también se extraña, porque este reloj, por ejemplo, el Suunto, tiene un registro. Entonces yo puedo acceder a él y puedo ver mis entrenamientos, ¿ya? No es necesario que lo sincronice con el celular. Pero el ciclocomputador no tiene eso y necesito sincronizarlo con el celular sí o sí para poder ver los datos del entrenamiento. Ahora, hablando de la sincronización, debo decir que con la aplicación OneLab Fit no pude sincronizarlo. Intenté y no me funcionó. A lo mejor algo no hice bien, no lo sé, pero no funcionó. Y abrí la aplicación Machine Utility, puse sincronizar y se sincronizó sin ningún problema. Así que si me preguntan a mí, si usted puede utilizar la aplicación Machine Utility, hágala porque funciona bien. Algo inestable a ratos, pero funciona. Otra de las preguntas que me hicieron en el video anterior fue sobre la sincronización de este dispositivo con algunas aplicaciones. Por ahora solo se puede sincronizar con Strava. Otra cosa que me preguntaron mucho es sobre si puedo sincronizar los sensores con un ciclocomputador y con un reloj, si es que tuviera. Bueno, debo decir que en el caso de Suunto solamente permite sincronizar sensores que sean del tipo combo sensor, un sensor que está en un mismo cuerpo, tienen cadencia y velocidad, no los sensores por separado, así que no pude conectar los sensores de cadencia y velocidad Machine a mi Suunto. ¿Ya? Lo que sí me pasó es que tengo una banda de frecuencia cardíaca marca Suunto con Bluetooth Smart, que cuando conecté el reloj y el ciclocomputador, solo se conectó a mi reloj. No sé por qué, no sé si es un problema de la banda cardíaca o si es un problema del ciclocomputador. Lo cierto es que tuve que apagar mi reloj y recién ahí se pudo conectar a la frecuencia cardíaca el ciclocomputador. Así que no sé si fue un error de la banda cardíaca o si es un tema del ciclocomputador. Ahora, en términos generales y para ir cerrando ya este video, debo decir que quedé gratamente sorprendido con este ciclocomputador. Importante, es un equipo básico, ¿ya? Y cuando digo básico es que no es pantalla táctil, no incluye mapas, no puedo sincronizarlo con otras aplicaciones, solo con Strava. Así que si estamos buscando un equipo básico que nos permita mientras vamos pedaleando poder ver velocidad, cadencia, tiempo de recorrido, potencia, si es que tenemos un sensor así, este equipo cumple con la función. Si queremos algo más avanzado, más smart, que tenga mapas, que nos hable, claramente este ciclocomputador no nos va a servir. Así que si estás buscando, como yo, un equipo básico que funcione, que cumpla con tus expectativas,
este es tu ciclo computador. Bueno, amigas y amigos, ese fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre, la invitación es a que se suscriban a mi canal, activen la campanilla de notificaciones para que no se pierdan nada y nosotros nos estaremos viendo en un próximo video. Que estén muy bien. Adiós.